¿qué onda? En este video les voy a platicar de 5 errores comunes que yo veo que hacemos los diseñadores a la hora de diseñar logotipos o de trabajar en identidad corporativa. Un par de consideraciones antes de empezar de lleno con el video es que uno, todo esto es opinión personal, no está basado, digamos, tal cual en algún libro o alguna teoría o lo que sea. Es simplemente lo que yo opino y lo que veo y lo que me ha funcionado y lo que no me ha funcionado a lo largo de los años que he estado trabajando en esto. Y bueno, este video está pensado principalmente para diseñadores y diseñadoras que van empezando, no tanto para personas ya experimentadas, pero pues igual les puede servir a todos. Entonces vamos con el punto número 1. Ok, el primer punto es ser demasiado literales. Esto yo lo aprendí en la universidad, en una clase, de hecho con la maestra Sandra Altamirano, que de hecho por ahí vi que también ya tiene su canal, se lo voy a dejar por ahí, está subiendo contenido muy, muy interesante relacionado a todo esto, y bueno, ahí se lo dejo para que la vean. Pero bueno, este punto me refiero a que, por ejemplo, si te llega un cliente y la persona tiene, no sé, va a sacar una marca de zapatos y te pide el logotipo. Entonces, el hecho de poner un zapato o un tenis o un dibujo de una sandalia o algo tan literal nunca es bueno, porque hay que recordar que el punto principal de la identidad corporativa, el diseño de logotipos y branding en general es diferenciarte de la competencia, diferenciar que las personas te identifiquen como negocio, como empresa o como organización o lo que sea que seas. Entonces, el hecho de agregar un objeto, un símbolo muy literal relacionado al rubro de la empresa o la organización nunca es buena idea por eso mismo, porque es como si vendes tacos y tu logo es unos tacos. Pues sí, la gente lo va a ver y va a ver rápido de qué se trata tu negocio, pero pues también va a ser muy difícil diferenciarte pues de la demás competencia o de los otros negocios que se dedican a eso. Entonces ese es el primer punto. Muy bien, el segundo punto es del mal manejo de colores. ¿Y a qué me refiero con esto? Son principalmente a 3 cosas. La primera sería el uso de colores que no tienen tanto contraste entre sí. Por ejemplo, si utilizas un azul marino y un azul muy oscuro o un azul rey, son colores parecidos. Eso nunca es bueno porque no hay buen contraste entre los colores. Entonces no es tan fácil de leer o escanear. Por ejemplo, si tienes, me acuerdo por ejemplo de FedEx, por ejemplo, un ejemplo muy clásico, que tiene un color morado y un color naranja, que son colores complementarios, es decir, que son colores como opuestos. Entonces hay un chorro de contraste. Entonces ese tipo de combinaciones ayudan versus a tener colores que son muy similares. También el número de colores, cuando utilizas muchos colores, tampoco nunca es buena idea. Esto, bueno, en general todos estos puntos que estoy cubriendo es como en lo general, son las recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, hay excepciones, siempre va a haber excepciones y se valen, pero digamos que en lo general y para la mayoría de las personas o de los casos funcionan esos puntos, ¿verdad? Por ejemplo, me acuerdo ahorita de forma muy rápido, por ahí el logo de una televisora estadounidense, no me acuerdo exactamente cómo se llama, creo que se llama NBC, que tiene como un logo de un pavo real, que tiene muchos colores. En este caso, por ejemplo, creo que aplica muy bien porque uno pues está representando el pavo real, ¿no? Que es un animal que tiene muchos colores, pero aparte es de televisión, que también pues como es muy colorido y todo. Entonces creo que hay situaciones en las que funciona y en las que aplica hacer algo así, pero hay otras en las que definitivamente no funciona y pues hay que, digamos, evitar usar demasiados colores. Yo diría que lo recomendable sería de 1, 2, máximo 3 colores para combinarlos. Yo creo que con eso es suficiente. Y también acerca del mal manejo del color, creo que otro error que a veces cometemos los diseñadores, sobre todo al inicio, es que utilizamos muchos degradados cuando a veces que no se necesitan o que se puede resolver con colores planos. Esto siempre representa un problema porque, por ejemplo, si tienes un logotipo o un emalotipo que tiene muchos degradados complejos y plastas, por ejemplo, a la hora de eso de llevarlo, no sé, a una playera o a una gorra, al ser bordado, es muy complicado poder replicar esos degradados en esas plastas. Entonces, siempre que sea posible, evitar los colores degradados. Ok, el punto número 3, creo que es de los más comunes que sucede al inicio, y que es el tema de la legibilidad. Por ejemplo, siento que pasa muy seguido
que ni siquiera sabes cuál es el nombre del negocio o qué es lo que dice. Esto debido a diferentes cosas, ¿no? Pero la más común es la tipografía, que hay veces que elegimos tipografías que son muy complejas, que tienen mucho detalle y a veces cuesta trabajo leer lo que dice el nombre, ni siquiera a veces tratas de ahí como que entiendes una cosa y otros entienden otra cosa, entonces siempre lo ideal es tener una tipografía que se pueda leer muy sencillo. No quiere decir que todos los dos sean iguales con la misma tipografía, pero sí de forma que se entienda y se lea lo que es el nombre de la marca o de la empresa. Y otro punto que afecta mucho la legibilidad es cuando tienes un elemento, por ejemplo el nombre principal, y a veces se acostumbra a poner un tagline o un eslogan en la parte de abajo. Muchas veces eso a mí me pasó mucho cuando iba empezando, que el logo estaba de buen tamaño, en una tipografía bold tal vez muy pesada, y el texto estaba muy chiquito, entonces si lo tienes en grande, pues sí se alcanza a leer, digamos, las dos partes. Pero a la hora de que lo haces chiquito, lo reproduces, no sé, en una tarjeta de presentación o incluso en una pluma, pues ya el nombre, el eslogan o la parte de abajo está muy muy chiquita, entonces ahí hay que tener como un equilibrio en el que sí se entienda que la parte de arriba a lo mejor es lo principal, pero sí que lo de abajo también se alcance a leer, porque si no se lee pues tampoco nos sirve de nada ponerlo, en ese caso mejor lo quitas y solo dejas el nombre principal. Entonces creo que ese es otro punto importante a la hora de cuidar la legibilidad. El cuarto punto creo que está relacionado también a los puntos anteriores, y es que cuando nos llega un proyecto de branding o de identidad corporativa, muchas veces o no preguntamos acerca del uso, cuál es el uso principal que se le va a dar a la imagen o al logotipo, o a veces sí lo preguntamos, pero a veces pues no, las personas no son honestas o no nos dicen completamente la visión o el plan que tienen para ese logotipo, ¿no? Por ejemplo, si vas a trabajar, no sé, una identidad para una marca de muebles, por ejemplo, que es algo que se va a lo mejor, tal vez se va a grabar en madera, y tú haces un logotipo muy complejo, que tiene mucho detalle o que tal vez requiere de muchos acabados o pues sí, está muy detallado, pues puede llegar a ser complejo a la hora de replicar ese logotipo en ese medio específico. También, por ejemplo, no sé, se me ocurre que, por ejemplo, si va a ser algo como para llaveros, por ejemplo, que también tenga muchas partes sueltas, pues obviamente eso va a ser complicado a la hora de hacer algo como un llavero, que pues a lo mejor son piezas separadas o piezas de metal, no sé, del diferente material que lo hagas. Entonces puede llegar a ser complejo de acuerdo al medio en el que se va a usar principalmente. No hay tanto problema cuando, por ejemplo, se van a utilizar logotipos que van a ser usados en medios digitales o solo en redes sociales o solo por mail o por sitios web. Ahí pues ya no hay tanto problema con ese tipo de detalles, pero sí cuando va a ser algo que va a ir muy claramente aplicado en cosas físicas, ahí también hay que tener cuidado. Ok, y ya por último, el quinto punto que también lo veo como un error muy común, es el hecho de hacer logotipos o identidades muy genéricas, y con esto me refiero a que tal vez no hay algo que lo identifiques o que puedas identificar de esa marca a diferencia de otras marcas. Creo que ha habido una tendencia últimamente a hacer los logotipos muy sencillos, muy similares, entonces creo que eso también puede llegar a ser un riesgo. Y de hecho, pegado a este punto, que no lo tengo tal cual como aparte numerado, pero creo que es el hecho también de las tendencias. Cada cierto tiempo van cambiando las tendencias, entonces creo que el hecho de seguir esas tendencias desde mi punto personal nunca es bueno por eso mismo, porque no sé, cierto año se puso de moda cierto estilo. El hecho de seguirlo te hace que pues te parezcas al final, si lo pones en medio, un logotipo por ejemplo, en medio de otros que están siguiendo también la tendencia, pues obviamente no te vas a diferenciar. Entonces creo que ese es un punto que te juega en contra a la hora de seguir tendencias, ¿no? Entonces creo que pues simplemente hay que pues ver cómo es la marca, ver cuál es la personalidad, qué es lo que se quiere reflejar, y pues ya utilizar los recursos que tenemos a la mano y no necesariamente siempre seguir las tendencias, que como les digo, yo personalmente no se me hace que sea una buena idea,
pero pues si te ayuda a diferenciar, pues ya lo puedes revisar como que cada caso específico. Y pues listo, esos serían los puntos que yo considero más comunes, que errores que cometemos a la hora de diseñar logotipos o identidad corporativa. Y pues bueno, eso sería todo. ¿Tienen alguna duda? Por ahí me pueden escribir en los comentarios o también por ahí en mi Twitter, ahí podemos platicar también. Y pues sería todo. Nos vemos y cuídense.